Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la reseña de Victoria, de Paloma Sánchez Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024. Hasta que aguanten los huesos, quiero seguir reseñando. En invierno con jersey, con polo en verano. Hasta que aguanten los huesos. Debo decir que sí, para mí fue una gran alegría cuando Paloma Sánchez Garnica fue la finalista del Premio Planeta, de eso hace creo que 3 años, aquel en el que, como ella los llama, los chicos mola ganaron el Premio Planeta. Pues para mí ha supuesto una sorpresa tremenda, precisamente porque estaba muy reciente el ser finalista, y una gran alegría que ella fuera la ganadora, porque es una gran escritora, porque es una gran persona y porque desde que la conozco siempre ha tenido un trato muy cercano, muy agradable, y te alegras cuando a alguien así le dan un gran premio como es el Premio Planeta. Muy curioso, he echado un vistazo a las redes sociales a ver qué se decía en general de este premio. No he estado, desde que lo publicaron, no he estado aquí en España, de ahí que haya estado un tanto disperso de qué es lo que se ha dicho, se ha dejado de decir, así que lo he estado mirando y ha sido también una sorpresa poder comprobar que pese a que la tónica general es que al Premio Planeta, al ganador, le dan palos por todos los sitios, no ha sido el caso de esta novela, lo cual ya os puedo indicar que los tiros van de que no es mala novela, no, ni mucho menos. Y las pocas críticas que he recibido, bueno, que si es un tema muy manido, que si no es original, que bla, 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 bla. Excusas para dar un poco de palito, que parece que se lleva al Premio Planeta, palo, palo, palo. Es verdad que probablemente después de lo bien que se vendió en cifras cuando fue finalista la novela, quiero recordar que era Últimos días en Berlín, pues hayan decidido que si de finalista vendió tanto, siendo la ganadora, pues podrían vender muchísimos libros. Yo confío en que esto sea así. ¿Qué es Victoria? ¿En qué género podemos encuadrarla? En principio, aunque los puristas seguramente digan, no, eso no es así, es una novela histórica. Novela histórica porque nos refleja bien un periodo muy concreto que es los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, ambientado en Berlín, esos años con la pugna que hubo con esa ciudad, Berlín, dividida en 4 zonas, la zona occidental repartida entre franceses, ingleses y estadounidenses, y la otra zona para los rusos, la pugna que hubo entre el bando occidental y los rusos, cómo eso llevó a la creación del muro de Berlín, y por otra parte nos lleva también a una época muy, muy oscura en Estados Unidos, como fue la caza de brujas del senador McCarthy, e incluso un poco antes, en el que se nos narra también la persecución, entre comillas, y el racismo en los estados del sur de Estados Unidos. Esta novela me recuerda, en cierto modo, que no tengan nada que ver, a El viento sabe mi nombre, de Isabel Allende, porque era una novela que partía desde el lado nazi, por llamarlo de alguna manera, unos judíos huyendo de Alemania para salvar su vida, y luego nos hablaba de Estados Unidos, no en la misma época, sino en la actualidad, hablando del famoso muro que intentan crear para contener la inmigración ilegal. Y hasta qué punto aquel intento de huir los judíos de Alemania no se podía estar equiparando la actitud que estaban teniendo en los Estados Unidos contra aquellos que llegaban ilegalmente o simplemente por intentar entrar en Estados Unidos y ganarse la vida en Estados Unidos.
Pues aquí hay un cierto paralelismo también, porque por una parte nos habla de cómo era el mundo nazi, de la ideología nazi, nos habla del totalitarismo que conlleva el Estado ruso, o que conllevaba en aquellos momentos el Estado ruso, no quiero hablar de la actualidad, y por otra parte nos habla del salvajismo, que fue toda la persecución del comunismo en Estados Unidos por el senador McCarthy. Comunismo o sombra de él, que de eso habría mucho que hablar. Porque comunistas sí, habría algunos en Estados Unidos, no se puede discutir, pero en cierta manera había muchísimos más que en su día favorecían las tendencias nazis. Sí, había mucho nazi también en Estados Unidos, disfrazado, llamado de otra manera. Pero las famosas leyes de Nuremberg, no el juicio de Nuremberg, no, estoy hablando de aquellas leyes que se dictaron, creo que sobre el año 31, para perseguir a los judíos, en buena parte estaban basados por las leyes de algunos estados de Estados Unidos para propiciar la segregación racial, para poner trabas a todo lo que podían hacer o dejar de hacer los negros. Dicho de otra manera, en esta novela se ve que hay un cierto paralelismo entre Estados Unidos con el Estado nazi. ¿Sorprendente? Bueno, y eso que estamos hablando de aquella época. No estamos hablando del populismo actual con Trump y compañía. No, no estamos hablando de eso. Cosa que sí hacía, en cierta manera, Isabel Allende. Es una novela con una historia de amor, pero también podríamos catalogarla, o que hablaba de novela histórica, como una novela de espías. Porque de esto hay bastante en la novela. Con una protagonista, Victoria, que es un personaje complejo. Se pasa de puntillas en este personaje sobre parte de su historia, sobre parte de su pasado. Se nos cuenta, pero un poco por la tangente, de aquellos terribles días que fueron los últimos días de Berlín, de los que nos hablaba Paloma en su novela anterior. ¿Por qué? Pues porque los rusos entraron en Berlín como un elefante en una cacharrería y con una ansia de venganza total y brutal por lo que habían hecho los alemanes en su invasión con el pueblo ruso. Algo que sufrieron fundamentalmente porque hombres ya no había. En Berlín no quedaron más que 4 niños y 4 ancianos, que fueron los que tuvieron que hacer frente al ataque ruso. Sufrieron las mujeres. Poquitas, muy poquitas se libraron de ser violadas, maltratadas o asesinadas. Eso, ya digo, se toca así, un poquito de pasada, pero sí que nos muestra muy bien el sufrimiento para sobrevivir. Y de hecho, Victoria era una superviviente. Sobrevivió a los rusos y sobrevivió en una Alemania en la que ella tenía que hacer cosas, y su hermana también, para sobrevivir, para no morirse de hambre y para sacar una niña pequeña de pocos añitos adelante. Adelante cuando no había medios médicos ni nada para combatir el hambre. Ya digo, se toca un poco de pasada, pero ya nos muestra que no estamos ante un ser angelical, pura perfección. No, hace lo que hace, muchas cosas porque tiene que sobrevivir. De hecho, ella lo que se dedica fundamentalmente es a cantar en un cabaret. Lo hace muy bien y eso le permite, aparte de una serie de contactos, llevar un dinero extra para poder seguir adelante, hasta que consigue un trabajo en la radio. Esta novela nos habla también de la radio y su función, la función que tuvo en aquel Berlín. Precisamente en ese cabaret en el que trabaja, conoce a un americano, a un capitán americano, del que se enamora. Él se enamora también de ella y esto da lugar a una historia de amor que es el hilo conductor durante muy buena parte de la novela. Una novela que está llena de giros sorprendentes. Empezando por la propia historia de este capitán, un gran abogado,
pero que en un momento dado, en un pueblo, creo recordar que es Alabama, en un pueblo muy pequeño, presencia cómo se provoca un accidente y muere un blanco por su propia negligencia, por su propio error, y culpa a los negros de ello. Y él será el encargado de defenderlo. Y las consecuencias que tiene para él y para su familia, hasta el punto de que él se marche y se va a trabajar de abogado a Nueva York. Pero este pasado ahí queda y tendrá consecuencias en su futuro. Una gran novela, así os lo digo. No solamente son los giros permanentes que va teniendo, sino que desde las primeras páginas te atrapa hasta que acaba. Hay giros sorprendentes que te dejan, dices, anda, ¿por dónde has salido ahora? Sí, los hay. De hecho, hasta que no acaba la novela no descansas, en tensión permanentemente, con un malo malísimo. Sí, hay un ruso que es malo, no, malo malísimo. Bueno, y por la parte americana también hay otro malo, muy malo, que complica la vida a nuestro abogado. Hay de todo. Invitaros de verdad que leáis esta novela. Me ha encantado. Se nota, ¿no? Y la recomiendo. Un premio Planeta que sinceramente es de los mejores premios Planetas, por no decir el mejor premio Planeta que he leído en los 10 últimos años. Y eso es mucho, mucho decir. Gracias por estar ahí. Y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libros es.